En México avanzan las investigaciones por el incendio en un centro de detención para migrantes en Ciudad Juárez y que acabó con la vida de cerca de 40 personas que se encontraban retenidas en las instalaciones. Los heridos, de acuerdo con el último reporte, ascienden a 28 y la gran mayoría tienen quemaduras graves. En las últimas horas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que podría tramitar un permiso humanitario para los individuos que requieran cuidados intensivos. Mientras tanto, crecen las voces que piden al gobierno del presidente López Obrador esclarecer qué falló en los procesos de evacuación del centro. En un principio, el mandatario apuntó a un incendio provocado por los mismos migrantes que, según él, pusieron colchonetas en las puertas del albergue y les prendieron fuego ante el temor de ser deportados. Horas más tarde, esa versión empezó a ser contestada por un vídeo que muestra a guardias del centro aparentemente dejando a los migrantes encerrados mientras las llamas se extienden y el humo acaba difuminando las imágenes. Las autoridades han dicho que los responsables, sin especificar sus identidades, ya se han presentado ante la Fiscalía. Estas instalaciones están a cargo del Instituto Nacional de Migración de México, que depende del gobierno federal. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, por su parte, se mostró profundamente entristecido, dijo, por los hechos y pidió una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido, algo que también están pidiendo otras voces frente al desastre que se produjo. ¿Qué falló tras el incendio que terminó en la trágica muerte de casi 40 personas, 40 migrantes? Rachel Smitsky es abogada senior para América Latina en la organización Refugees International y nos acompaña esta noche. Señora Smitsky, gracias por su tiempo, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ¿qué falló de acuerdo a lo que sabemos hasta ahora? Porque la investigación sigue en marcha. Pues yo creo que es una falla sistemática y también una falla individuo. O sea, si vemos el sistema en México, el Instituto Nacional de Migración ha tenido una larga historia de abusos hacia los migrantes, una larga historia de problemas en esas estaciones migratorias que, bueno, lo dicen que son albergues, pero en actualidad realmente son cárceles. Entonces yo creo que la falla fue sistemática por no haber rendición de cuentas de esta institución y no haber cambios en el pasado de cómo se manejan estas estaciones migratorias, y obviamente fue una falla individuo de las personas que estaban trabajando en ese centro que salieron sin evacuar a las personas que estaban adentro de la estación migratoria. Pero yo creo que es un sistema fallida en México acerca de el INAMI y cómo se tratan a los migrantes. ¿Es normal que un centro de migrantes sea un centro de detención de migrantes? Pues en México la migración no es un crimen, entonces no creo que debería ser normal, pero sí es común en estos últimos años que México detiene a los migrantes que no tienen documentación en el país. Entonces yo creo que todos los migrantes que lastimosamente perdieron sus vidas en este incendio trágico no tenían un proceso ante la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, entonces no tenían un estatus regular en México y estaban vendiendo cosas para básicamente sobrevivir porque se veían obligados a quedarse en México. Entonces, aunque no es un crimen, es el protocolo ahora del gobierno mexicano detener a estas personas en estaciones migratorias. ¿Está en disposición México de asumir el volumen de migrantes que están intentando entrar en Estados Unidos y que por la presión migratoria de la política estadounidense acaban permaneciendo más tiempo del que probablemente en el pasado permanecían en México, en territorio mexicano? Pues es complicado, ¿verdad? Porque México no ha invertido lo suficiente en su sistema migratorio. Hay que reconocer que México sí tiene un sistema de asilo muy generoso, más amplio en realidad que los Estados Unidos, y la mayoría de las personas que postulan para el asilo en México sí lo ganan. O sea, las tasas de aprobación son más altas que en muchos otros países en América Latina. Pero yo creo que cada año se va aumentando más y más las personas que están en México y no pueden salir de México porque se ha endurecido mucho la frontera de Estados Unidos. Entonces muchas personas que tienen el destino final a Estados Unidos no pueden entrar por las políticas estadounidenses. Entonces creo que hay más gente quedándose en México y no vean a México como su destino final, entonces lo ven como un lugar temporal y no regularizan su estatus en México. Ya. Decía usted que es común, Sí. que no es normal, pero es común que esos centros de migrantes acaben siendo centros de detención de migrantes que se parecen más a cárceles que a albergues.
¿Es esto exclusivo de ese centro de Ciudad Juárez o es alguna práctica extendida en todo el país? Extendida en todo el país. Refugees International hemos hecho reportajes en el pasado de durante el COVID había mucho hacinamiento en las estaciones migratorias en el sur de México, en el centro de México, gente que estaban en una cédula de que debería caber 20 personas, había 100 personas en la cédula, por ejemplo. Entonces, yo creo que es común. Esto ni siquiera es el primer incendio en una estación migratoria. Ocurrió otro en Tabasco en el 2020 y un migrante se perdió su vida. Entonces yo creo que lastimosamente no es algo de solo esta estación, ni siquiera de la frontera norte, sino es algo, un problema en todo el país México. ¿Cuánto influye la política de mano dura por parte de Estados Unidos en la situación de los migrantes en México? Pues bastante, porque estas personas, como mencioné, su destino final fue Estados Unidos y especialmente, o sea, la mayoría de las personas que murieron, que fallecieron, fueron de Guatemala. Ahorita el protocolo en Estados Unidos es que los guatemaltecos prácticamente no tienen acceso ni al asilo ni a estos programas nuevos temporales que el Estados Unidos ha desarrollado en los últimos meses. Entonces, hay distintas poblaciones, pero poblaciones como guatemaltecos, por ejemplo, no tienen ese acceso. Entonces, se ven obligados a quedarse en México. Y aunque hay estos programas temporales para los venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, si no tienes pasaporte o no tienes un patrocinador en Estados Unidos, básicamente ese programa no es accesible. Entonces, es muy difícil para la mayoría de las personas ahora entrar a los Estados Unidos. Es prácticamente imposible. Entonces, lo que sucede es que se quedan en México esperando para su chance para entrar. Ya. Durante la administración de Donald Trump, uno de los ejes fundamentales de su política migratoria fue la de construir el muro. Un muro que finalmente no se construyó, que se remodeló en algunas partes y que se acabó ampliando en extensiones mínimas. Pero los analistas dijeron que la política agresiva de Donald Trump con el gobierno de México había construido el muro imaginario en la mano dura del gobierno mexicano para contener la migración, de tal manera que ya no llegaban tantos a la frontera. A eso se juntó la situación de COVID que cerró fronteras y entonces los números parecían que favorecían. Pero en cualquier caso, es cierto que México sí la endureció esa política. ¿Cómo describiría usted la política mexicana hoy? Y si México tiene ese problema, ¿por qué México no pone más control en su frontera sur para evitar la llegada de esos migrantes? Pues México sí tiene una política de contención, o sea, se ha enviado la Guardia Nacional a la frontera sur, hay muchos lugares a donde hacen raids, hacen como buscan a los migrantes irregulares, no dejan que suban a los buses, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí hay una política de no dejar a los migrantes entrar, pero también, o sea, hay, como mencioné, la migración es un derecho y muchas personas tienen el derecho de entrar a México y solicitar asilo, entonces no se puede obligar a todos no entrar. Entonces, yo creo que México está en un punto un poco raro de inflexión, que está recibiendo más solicitantes de asilo, pero también más migración irregular. Entonces, tiene que determinar cómo va a manejar esta situación. Y yo creo que la contención, la detención, obviamente no funciona. La detención mata y todas estas personas van a seguir llegando y viniendo porque las condiciones en América Latina ahorita son muy graves para muchas personas. Entonces yo creo que esto no va a parar y se tiene que abordarlo de una manera más digna, más humana y más comprensiva. ¿Qué quiere decir más digna, más humana y más comprensiva? Pues yo creo que hay varias cosas que se puede hacer. Uno, se puede hacer más vías legales para venir a México y trabajar, igual como en Estados Unidos. Ahorita la ruta más fácil para entrar legalmente, regularmente a México es solicitar la condición de refugiado. Entonces, lo que eso hace es que todos están postulando para un solo sistema que no tiene los suficientes fondos, entonces es muy difícil procesar a todas estas personas y integrarlas también a la sociedad mexicana. Entonces se necesitan más vías legales para que en el sector privado, por ejemplo, que contratan a más migrantes, necesitan a más opciones para venir a trabajar en México, pero más que eso, se necesitan vías legales en Estados Unidos. Ahorita hay programas que son muy chiquitas, muy pocas, a donde la gente se puede postular desde América Latina para venir a Estados Unidos a trabajar. Entonces, igual, mucha gente está postulando para asilo o estos programas temporales, pero no es una solución a largo plazo porque
disminuye un poco el impacto del asilo y también las personas que realmente necesitan protección no pueden acceder al sistema. Entonces yo creo que rutas legales es la solución. Ya, termino, le pregunto por el famoso título 42, esa política migratoria o esa prerrogativa que tenía Estados Unidos amparado por la situación de pandemia, por un tema de salud, de expulsar de manera inmediata a los migrantes. Eso termina ahora en mayo. ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que hay algunas políticas que se están saliendo desde Estados Unidos que van a mantener este status quo. Básicamente hay una prohibición de tránsito que básicamente estipula que los migrantes que han pasado por otros países y no postularon para el asilo ya no pueden calificar para el asilo en Estados Unidos, que significa que si entran a la frontera que van a ser retornados a México. Entonces, aunque la política del título 42 cambie, yo creo que hay ya estos como políticas duras que impiden a la gente entrar igual a los Estados Unidos. Pero quiero enfatizar que esta migración no va a parar. O sea, la gente están sufriendo, están desesperados y están buscando un lugar a donde encontrar una vida digna y a donde pueden proveer para su familia. Entonces es importante reconocer que la migración es un fenómeno natural que ocurre en todo el mundo y hay que manejarlo y gestionarlo de una manera más ordenada y también que respete los derechos humanos.